Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy martes 2 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal edita cuentos para que niñas, niños y jóvenes conozcan sobre sus derechos. En otra información veremos que la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California se encuentra verificando que se respeten los derechos humanos en retenes militares. En otra información veremos que existe un curso virtual denominado Feminismo para Principiantes. Le informaré también que Colombia será sede del Congreso sobre trata y tráfico de personas. En información internacional veremos que al menos 11 muertos en nuevos enfrentamientos en la República Democrática del Congo. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. El autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país. Es un reto de alcance mundial que requiere medidas a nivel mundial. Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva y poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar por que haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial. Este es el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, hoy 2 de abril del año 2013. Y de esta forma damos inicio a nuestras noticias nacionales. Mediante la cartilla ¿Cómo actuar frente a una detención arbitraria?, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal difundirá los derechos de las personas detenidas y una guía de qué hacer ante una detención arbitraria. Esta publicación señala, entre otras acciones, que en caso de una detención arbitraria es necesario solicitar la pronta intervención de un defensor de oficio, solicitar la presencia de un familiar o amigo para que comparezca ante la autoridad responsable y comunicarse con los órganos de control interno de la autoridad que detiene, ya que ésta está obligada a dar cuenta de sus actos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció en un informe que proyectos transnacionales permitieron que las empresas explotadoras de recursos naturales despojaran a indígenas y campesinos chiapanecos de sus tierras. En su informe 2006 al 2012, denominado Entre la política sistemática y las alternativas de vida sobre la situación de los derechos humanos en aquella entidad, el Centro de Derechos Humanos Fraiba señaló que se usó el tema de la seguridad y del desarrollo para poder despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y avalar así de esta forma las violaciones a los derechos humanos. Aunado a esto, los defensores afirman que aunque hay proyectos que las comunidades indígenas rechazan totalmente, estos lamentablemente están siendo avalados por el gobierno. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal editó la edición Cuentos Bitácora de Vuelo con la intención de que niñas, niños y adolescentes conozcan a través de los cuentos sus derechos, y estas historias están siendo también divertidas. De tal forma que Un abrazo de hojas es el primer título de la colección que narra la historia de Alix en la hojarasca, lugar donde vive. En ese espacio el aire es amable, divertido y las nubes pasean ligeras por el cielo, pero sobre todo es una tierra donde mamás, papás, abuelas, abuelos, profesores y maestras cuidan y protegen a niñas y niños mientras ellos se encuentran creciendo. Esta serie de cuentos forma parte del programa editorial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objetivo de hacer accesible todos los derechos a los diferentes grupos de población. Cabe destacar que durante el año pasado se editaron de manera impresa y electrónica 283,000 ejemplares que abordaron, entre otros temas, los derechos de la infancia. La
empresa mexicana de aviación se comprometió en días pasados a pagar las pensiones que adeuda desde hace ya 8 meses a 650 trabajadoras de la empresa. Esto luego de que 2 ex empleados estuvieran en 10 días en huelga de hambre. Después de haber sostenido una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron presentes los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes, el secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos y Aviación y representantes de Mexicana de Aviación, se acordó que a más tardar el próximo 5 de abril, la empresa pagará la primera parte de la deuda a sus trabajadores, aunque no precisó ningún monto. A fin de consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán continúa con sus acciones de capacitación al interior del Estado en instituciones educativas, instancias de salud, autoridades municipales, estatales y federales. Es a través de la Visitaduría Regional de Zamora, por la cual se impartió en días pasados la conferencia Los Derechos Humanos en México, la cual estuvo dirigido al personal y alumnos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional. En esta misma ciudad de Zamora se llevó a cabo un taller de capacitación dirigido a los servidores públicos de las áreas de grupos multidisciplinarios y cuerpos de gobierno de la Delegación Michoacán del programa Oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social con el tema hostigamiento y acoso laboral. Con motivo de la afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California mantiene operativos de vigilancia en distintos retenes militares del estado. Esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los derechos de los viajeros turistas y residentes de esta entidad. Cabe destacar que personal de la Procuraduría de Derechos Humanos estuvo en la caseta de Otay en Tijuana, en el retén de San Miguel, Ensenada y en el Centinela en Mexicali y seguirá presente durante el 4 hasta el próximo 6 de abril en el Chinero y el Chinerito en San Felipe, para verificar que se otorgue así un trato digno y adecuado a los viajeros por parte de las autoridades. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que registró de enero del año 2011 a agosto del año 2012 16 quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, vinculadas estas con la violencia escolar. Estos casos involucran a 34 niñas y niños y a 3 grupos de presuntas víctimas, cuyas edades oscilan de los 4 a los 10 años. De acuerdo al políptico Violencia Escolar, el cual fue editado por la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, con las quejas recibidas, los derechos presuntamente vulnerados son los derechos de la niñez, donde el tipo de violación más recurrente es la obstaculización o negativa para la protección de la integridad física o psicológica de la niña o el niño, y además el derecho a una vida libre de violencia, referente esto a la omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia en centros escolares o de trabajo. Las recomendaciones que emita la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tienen ya vinculación jurisdiccional, por lo que cualquier acto u omisión de la autoridad o particulares podrán ser sancionados por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. La ley aprobada el pasado martes por el Pleno de la Cámara de Diputados prevé que el juicio procederá contra cualquier ley, acto u omisión de la autoridad o de particulares o por el incumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca que transgreda los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Oaxaca y los tratados internacionales. Esto es todo en materia de derechos humanos a nivel nacional. Vamos a una breve pausa y regresando veremos lo que sucede a nivel Iberoamérica. Estamos nuevamente de regreso en Informa TV y esta vez
Veremos la información de derechos humanos que sucede a nivel Iberoamérica. Le informo que los programas que buscan abatir la pobreza en América Latina a través del otorgamiento de apoyos económicos impiden a las mujeres la conquista de su autonomía personal. Esto, de acuerdo con el informe Los bonos en la mira, aporte y carga para las mujeres, realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, el cual señala que casi la totalidad de estos programas en la región contemplan a las mujeres únicamente desde su rol de madres y cuidadoras. Es decir, el beneficio económico que se les otorga no tiene como objetivo cubrir directamente sus necesidades o condiciones como mujer, sino que este es otorgado a las jefas de familia, obligándolas a invertir el recurso en el cuidado y bienestar de sus hijas o hijos. La República del Perú podría castigar el delito de feminicidio con cadena perpetua, toda vez que este martes pasado la Comisión de Justicia del Congreso de la Nación aprobó reformas que amplían los alcances del delito que fue tipificado en diciembre del año 2011. Las reformas aprobadas por mayoría en comisión están enfocadas en ampliar las sanciones hacia los asesinatos de mujeres por razón de género cometidos por personas que no tenían un vínculo cercano con la víctima, circunstancia que no fue tomada en cuenta cuando se tipificó el delito a nivel nacional. Continuando con otra información, organizaciones feministas de Nicaragua anunciaron una marcha nacional para manifestarse en contra de 4 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia. Esto contra la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 779, y exigirles que los declare inaceptables. Recordemos que la Ley 779 fue aprobada en febrero del año 2012 y establece sanciones para los delitos que se cometan en agravio de las mujeres, entre ellos el feminicidio. La Universidad de los Andes en Perú y el Comité Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas convocaron al tercer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Globalización, Trata y Acceso a Justicia, articulación de diálogos regionales, a celebrarse en julio del año 2013. Los temas que se tratarán son globalización y trata de derechos y justicia y comunicación, observatorios y nuevas tecnologías. Este congreso se efectuará el próximo 16 hasta el 18 de julio en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. A partir de este próximo 15 de abril se llevará a cabo el curso Feminismo para Principiantes 1, Historia Feminista en modalidad virtual. Entre los temas a abordar están la mirada feminista, el poder, la economía, globalización y cultura, el cuerpo de las mujeres, prejuicios y tópicos. Este curso será impartido por la doctora en estudios interdisciplinarios de género y exdirectora de gabinete del Ministerio de Igualdad en España, Nuria Varela. Si usted desea más información sobre este curso, puede ingresar a la página inscripciones.comunicarigualdad.com.ar. Bien, esto es todo a nivel Iberoamérica. Vamos a una breve pausa, que aún tenemos más información para usted. Agradecemos que se encuentre aún con nosotros para ver lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Estamos por entrar a esta información. Dakota del Norte se convirtió el martes pasado en la primera entidad estadounidense que prohíbe a las mujeres interrumpir su embarazo bajo cualquier circunstancia. El gobernador republicano Jack Darrell firmó una ley estatal mediante la cual se prohíbe al personal de servicios médicos practicar un aborto a partir del momento en el que se escuche el latido fetal, es decir, aproximadamente en la 6ª semana de gestación.
Legisladores de Brasil aprobaron una enmienda constitucional que garantiza que las y los trabajadores del hogar tengan los mismos derechos laborales que el resto de los trabajadores de ese país. Fue este pasado martes cuando la Cámara de Senadores brasileña avaló este proyecto, el cual es considerado uno de los principales avances en igualdad social de los últimos años, ya que permitirá que las y los empleados de este sector, en su mayoría mujeres, tengan un salario mínimo, que su jornada laboral no exceda las 8 horas y que reciban el pago de las horas extras que realicen. Este pasado lunes, Irak anunció la ejecución de 4 miembros de Al-Qaeda, llevando así a 22 el número de personas a las que aplicó la pena de muerte desde principios de este año 2013. Esto pese a las críticas de la Unión Europea o de asociaciones de defensa de derechos humanos como lo son Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia de Irak indicó que estos terroristas perpetraron ataques criminales contra el pueblo iraquí, en particular en Bagdad y en la occidental provincia de Anbar. Entre los ejecutados se hallaba Manaf Abdel Rahim al-Rawi, considerado él como un ex jefe de Al-Qaeda para Bagdad. Con el objetivo de reconocer aquellos estudios o trabajos de investigación sobre la concepción de la discapacidad como cuestión de derechos humanos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido como CERMI, ha convocado a la 4ª edición del premio CERMI Discapacidad y Derechos Humanos correspondiente a este año 2013. El objetivo de este premio, dotado con 1.500 euros, y la edición en papel de la obra es poder distinguir aquellas investigaciones que supongan una aportación meritoria a la consideración de la discapacidad como la dimensión de los derechos humanos. Para esta convocatoria del año 2013 se valorará de modo especial que el objeto de las investigaciones verse sobre aspectos de género y discapacidad. El gobierno de Paraguay objetó este lunes un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se señalan presuntas irregularidades en el proceso judicial abierto del sangriento desalojo campesino de Cugurati y la destitución del presidente Fernando Lugo. La Cancillería dijo en un comunicado que la Fiscalía y el Poder Judicial de Paraguay garantizan una investigación imparcial e independiente de los sucesos de Cugurati, observando todas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio. Aseguró además que Paraguay ya ha ofrecido al comité cualquier información que requiera sobre el caso y añadió que si fuera necesario, la invitación a los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas se encuentra abierta. En días pasados, la Organización Panamericana de la Salud elogió la prohibición del consumo de tabaco durante el Mundial de Fútbol en Brasil. Con esta medida, las y los aficionados y los jugadores se beneficiarán de un ambiente 100% libre de humo en los partidos de la Copa Mundial 2014. La medida se aplica tanto a los espacios interiores como a los espacios al aire libre dentro del perímetro de cada estadio y significa que no se permitirá fumar, vender cigarrillos u otros productos de tabaco, ni tampoco se podrá hacer publicidad, promoción o patrocinio en los partidos. Cabe señalar que según la Organización Panamericana de la Salud, cada año el tabaco mata a unas 6 millones de personas en todo el mundo, 1 millón de ellas en las Américas. Al menos 11 personas fallecieron en nuevos combates que estallaron este viernes pasado entre el ejército congoleño y un grupo armado en Kichanga, en Kivu del Norte, esto en el este de la República Democrática del Congo. Así lo informó este lunes la Organización de Naciones Unidas. Estos combates dejaron al menos los 11 muertos
y estos entre los miembros de la milicia de la Alianza de los Patriotas para un Congo Libre y Soberano, mientras que un soldado congoleño fue herido. Por su parte, el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Eduardo Del Buey, precisó que la situación ya regresó a la calma en Kichanga, pero señaló que 1.500 civiles siguen bajo la protección de la MONUSCO, la misión de estabilización de Naciones Unidas en aquella República Democrática del Congo, que posee una base en esa ciudad y sigue vigilando la situación. Continuando con otras noticias, le informo que Estados Unidos de Norteamérica envió en días pasados aviones de combate F-22 a Corea del Sur para que se sumen a los ejercicios militares en una demostración del compromiso de Washington en la defensa de Seúl, esto ante la escalada de amenazas de Corea del Norte. Cabe destacar que los F-22, estos aviones de avanzada que pueden evadir radares, fueron desplegados en la base principal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur para apoyar los ejercicios bilaterales, así lo informó el Comando Militar estadounidense mediante un comunicado en el que instó a Corea del Norte a abstenerse de actuar. Los responsables de los 29 fondos de los organismos y agencias de Naciones Unidas, encabezadas por el secretario general de Naciones Unidas, mantendrán una intensa semana de trabajo en Madrid, España, que acogerá además una cumbre de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición. La Organización de Naciones Unidas ha elegido esta vez a Madrid para celebrar ahí la reunión de primavera de la Junta de los Jefes Ejecutivos de sus agencias, el principal mecanismo de coordinación entre el secretario general y el resto de los directivos de la organización. La cita, que se organiza 2 veces al año, alternativamente en Nueva York y en algunas de las sedes de las Naciones Unidas en primavera, comenzará el próximo jueves 4 de abril y se prolongará hasta este próximo fin de semana. El enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Christopher Ross, se entrevistó el día de ayer en Argel con el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, en su última etapa de la gira que comenzó el pasado 20 de marzo por esa región. El diplomático estadounidense, que llegó el domingo a Argelia y que finaliza oficialmente su visita el próximo día 3 de abril, es decir, mañana, tiene previsto presentar los resultados de su viaje el día 22 de abril. Cabe destacar que durante su estancia en la capital argelina, Christopher Ross ha visitado Rabat y los campamentos de refugiados sahuaris de Tinduf, que se encuentran al suroeste de Argelia y Mauritania, para verificar la situación de los derechos humanos en que viven estas personas. Bien, de esta forma hemos llegado al final de nuestro noticiero. Esto es todo por hoy, martes. Yo soy Lea Montañez y mis compañeros y yo les agradecemos que nos hayan acompañado un día más. Los esperamos mañana con más información.